Hola a todos, ha llegado el momento semanal en la aventura del saber para hablar de comportamiento cotidiano. Lo hacemos como siempre con Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate. Les recordamos que ambos tienen una página web en la que se documentan por escrito los temas que tratamos aquí. Hoy vamos a hablar de paranoia, del trastorno que nos hace creer que alguien nos sigue o quiere hacer daño. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, a ver, eso de que alguien nos sigue o nos quiere hacer daño, si está fundamentado, es decir, si es verdad, ¿somos paranoicos o no? Sí, pero es que es la frase esta, ser paranoico no significa que no te sigan. Sí, pero por ejemplo, todas las películas de Hitchcock, ¿no? El personaje principal es alguien que se siente perseguido, los demás no comparten esa percepción y al final resulta que es que le estaban persiguiendo. Pues, entonces no es un paranoico, ¿no? Es una persona sensata que se da cuenta de lo que le está pasando, ¿o no? Yo creo que como todo es hasta dónde llevas la situación, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, hay muchísimas teorías conspiranoides que podríamos llamar en internet, referente a cómo funciona la economía, quién maneja el mundo, si hemos ido a la luna o no, ¿de acuerdo? El tema es si tú vives teniendo realmente eso como criterio. Es decir, no, es que el sistema capitalista está podrido, vamos a sacar todo el dinero del banco. Yo creo que hay un límite. O sea, es decir, tú puedes tener una mosca en la oreja, decir, bueno, realmente es posible que esto sea real, es posible que realmente haya una economía que está siendo manipulada, pero realmente a mí me compensa que eso sea, o sea, hasta cierto punto sacar mi dinero del banco y todo el problema que me supondría para cuentas, pagos y demás. Yo creo que hay un límite que aunque, de acuerdo, no hay que sobrepasar, porque si no, sí. Entonces, ciertamente te puedes convertir en alguien peligroso o paranoide, sí. Bueno, vamos a ver, ¿y cuándo empieza a ser uno un paranoico peligroso? La paranoia, aunque no es lo mismo, pero para mí es prima hermana de la ansiedad. Para mí. ¿Qué ocurre con la ansiedad? 2 de cada 3 personas en el mundo la padecen. Todos en algún momento, ergo, todos en algún momento somos paranoicos. Comportamiento, diría yo. Comportamiento, exacto. Luego la paranoia, al igual que la ansiedad, ocurre muchas veces en el escenario de tu cabeza, no ocurre en esta realidad material. Es muy habitual y además viste diferentes trajes. Se puede disfrazar de recelo cuando hoy día, tristemente, se sienta un musulmán contigo en el metro. Es un tipo de paranoia. Se puede disfrazar de sospecha impertinente si eres un amante celoso y crees que tu pareja te es infiel, o se puede disfrazar de un delirio absolutamente si, por ejemplo, padeces una esquizofrenia paranoide y estás en fase de brote. Como siempre, hay grados, pero hay otros tantos conceptos. La paranoia, esto realmente lo dice Alfredo y estoy muy de acuerdo con él, en la paranoia, y esto la gente no lo suele manipular, hay un narcisismo. Mi vecino me odia, tu vecino probablemente ni sepa de tu existencia. Eso es un sesgo egocéntrico, por ejemplo. Ya, pero vamos a ver, cuando uno piensa eso y realmente luego se materializa ese odio y hay, pues yo qué sé, una pelea sin sentido o eso, ¿la persona que lo siente es paranoico o no? Es lo que yo preguntaba. Es que, a ver, una cosa es el prejuicio y otra cosa es la convicción, ¿no? Para intentar poner la frontera. O sea, tú puedes tener un prejuicio, como acaba de decir unos pocos, Guille, ¿no? Pero cuando lo conviertes en convicción es porque realmente lo necesitas. Es decir, mira, ¿cómo se vive mejor? Es cierto que a lo mejor tu vecino te odia, pero ¿cómo vas a vivir mejor? ¿Pasando completamente y siendo indiferente respecto a tu vecino? ¿O tener todo el día como la ventana indiscreta, estar mirándole continuamente a ver si realmente te está mirando él a ti o no? Porque al final, si tú pasas de esa persona, pasas y vives tu vida, esa persona al final, aunque esté en contra tuya, dejará de estarlo. Pero si tú alimentas ese odio, al final realmente va a ocurrir, realmente os vais a enfrentar. Y te esclaviza. Y te esclaviza, por supuesto, vivir así. Oye, ¿y cuál es el origen evolutivo, ¿no? de este tipo de trastornos? Bien. Yo creo que como surgen un poco de, aunque insisto, no es lo mismo, de la ansiedad, la paranoia activa tu nivel de arousal, tu alerta, ¿no? El problema de la paranoia, que es lo que está diciendo Alfredo, es que hay un punto en el cual cada input, cada estímulo que llega a tu cabeza, por defecto ya lo categorizas como amenazante. El problema de la paranoia es el problema del siglo XXI del ser humano, que es no soportamos la incertidumbre. El ser humano no soporta qué va a pasar, no saber qué va a pasar, no saber qué va a ocurrir. Y eso nos genera un pánico tan atroz que preferimos engancharnos en muchas ocasiones a enunciados mentales muy negativos, a distorsiones de la mente
vuelvo al ejemplo, mi vecino me odia porque no me saluda. Eso es un engaño que se llama lector de mentes. Mi vecino me odia, ¿por qué? Porque todo este edificio está lleno de gente asquerosa y peligrosa. Es un pensamiento catastrófico. Tu mente siempre procesa información y cuando no sabe qué va a ocurrir, las pasa canutas. Así que rellena huecos. La paranoia rellena huecos. Vale, ¿y cómo gestionamos eso? Bueno, es que en todo lo que acaba de decir él quería apuntar alguna cosa más. Porque, por ejemplo, ¿para qué sirve la paranoia? Evidentemente la paranoia sirve para defenderte. Claro. Claro, pero si tú te estás defendiendo todo el día, no vives. No vives. Eso es a donde quiero llegar. O sea, tienes que dejar de defenderte cuando no hay un peligro real. Claro, es que ¿cómo puedes dejar de defenderte realmente? Aunque haya un peligro real. ¿Vale? Aunque lo haya. Pues teniendo la convicción de que lo vas a superar. Hablamos una vez más de la confianza en uno mismo. Es el problema. O sea, tú tienes una autoestima, digamos, muy elevada, pero es artificial. Porque realmente tienes tanto miedo de sufrir que está inflada. Por eso lo quiero decir. Si tu autoestima fuera real, tú te sentirías poderoso. Pensarías que cualquier problema lo puedes superar. El problema es que te crees que eres increíble, pero en el fondo eres un niño. Entonces, por eso prefieren, es como decía Oscar Wilde, ¿no? Prefiero que hablen mal de mí a que no hablen. Pues ese es el problema, es que hay personas que prefieren ser el centro del universo y creer o seguir creyendo que son importantísimas a dejarte sufrir. O sea que narcisismo y paranoia tienen una relación, ¿no? Completamente. Lo que pasa es que el narcisista lo enfocaría más a un escudo en el que realmente sigue siendo increíble, por mucho que tal, y el paranoide tiene la convicción de aunque es increíble, por ser increíble quieren hacer daño. ¿Sabes? Por decirlo así. Y entonces... Bueno, ¿y cómo gestionamos eso, Guille? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos ¿Cómo nos defendemos de ese exceso, ¿no? Vale. En una persona, bueno, vamos a ver, si eres pasto de la paranoia, aparte que la paranoia se nutre de muchas cosas. Este sesgo egocéntrico, un mecanismo de proyección también, ¿no? Sitúas en un tercero tus neuras, tus demonios, ¿no? Tus debilidades. Clasiquísimo. Estas personas que sistemáticamente piensan que su pareja es infiel. Porque ellos son infieles, o ellas. Sí, eso es una proyección clarísima. Una proyección. Sí. La paranoia tiene mucho que ver, y esto se trabaja en terapia, la paranoia es espectacular lo que hace con la memoria. Las personas paranoicas, de pura cepa, son personas que tienen una memoria espectacular para la lista de agravios. Te lo van a recordar toda tu vida. En cambio, tiene una capacidad de olvido para los favores, y esto genera una dinámica muy chunga con la sociedad, perdón por expresarme así, pero porque al final el contexto se harta, lo que genera aislamiento, lo que genera más paranoia. Cuando te hacen un favor es porque tú te lo mereces, y cuando no te hacen el favor es que fíjate tú, con lo que tú te mereces ese favor, hay que ver no hacértelo. Es que lo de que te lleguen a hacer un favor, es que ¿sabes qué pasa? Cuando, mira, como decía Guille, hay casos de ansiedad, que realmente yo creo que no tienes un pensamiento o un esquema de la vida paranoide, simplemente tienes miedo a sufrir, que es diferente. La personalidad paranoide tiene un esquema que está completamente convencido de que la gente se aprovecha de él o se quiere aprovechar de él. Entonces el momento en el que tú le pides un favor es como que se lo estás diciendo a la cara: me quiero aprovechar de ti. Entonces es muy raro que realmente hagan favores. Es muy raro. Es horrible, ¿no? Vivir así, ¿no? Es muy duro y además genera mucho sufrimiento. Horroroso. Para las personas que padecen este tipo de dolencia en mayor o menor grado, desde algo más basado en lo cognitivo, en lo intelectual, vamos a identificar esos enunciados mentales tan nocivos y los vamos a sustituir por otros más objetivos, porque en el fondo la paranoia es eso, una falta de objetividad, ¿no? Sí. También puedes hacer algo más orientado a las terapias de tercera generación, la amabilidad con uno mismo. La persona paranoica se machaca mucho, como bien dice Alfredo, hay un problema en el autoconcepto. Pero si quieres tratar a alguien con paranoia, y esto es muy difícil, por lo que acabamos de explicar, lo de los favores, esa dinámica, ya que tiene que ver, en mi opinión, con la ansiedad, como siempre, que lo repito mucho, muévete desde la serenidad. ¿Por qué? Porque hay un arousal, hay una alerta muy activa. Si de repente la persona con paranoia te pone de los nervios, tú puedes someter a alguien con violencia, pero no puedes someter a su paranoia. Muévete desde la serenidad. Es una manera, quizá, más o menos de aplacar esa paranoia. Ya, pero eso en el caso de que el paranoico sea el de enfrente, y cuando uno tiene ese problema, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vale, yo diría someterlo a una especie como de autocrítica, o incluso si gozas de relaciones saludables, someterlo a consenso. A veces esto es muy útil, porque es cierto que a veces, si hablamos de ansiedad, que yo no estoy de acuerdo totalmente con Willy en que todo sea ansiedad, creo que no,
Creo que hay aspectos que son de la personalidad y ya no es la ansiedad. Eso es una cosa aparte, ¿vale? Que es como natural, que se ha nacido así. No nacido, pero se ha construido así. Exacto. Ajá. Es la personalidad. Por ejemplo, Hitler. Hitler es un ser famoso. Históricamente se le ha hablado de que tiene un trastorno de paranoia de la persona, paranoia de la personalidad. Hitler lo que hacía no era por ansiedad, era porque estaba convencido de que los judíos eran el cáncer del mundo. ¿De acuerdo? No es un tema de ansiedad. Es que no confiaba en ellos por lo que fuera y les detestaba. Y ya está. Entonces, en el sentido de que hay ansiedad, que nos metemos en el plano de la continuidad y de la normalidad, lógicamente, si tú estás pasando por un periodo de estrés, has tenido una experiencia negativa, por ejemplo, una persona que te ha dejado, es muy normal que te emparanoies y creas que te puede volver a ocurrir eso. Es muy normal, pero es porque estás sensibilizado y te quieres proteger de algo que te ha hecho mucho daño. Pero es muy difícil que las situaciones, como se han dado, vuelvan a ocurrir de la misma manera. Y es decir, una vez que te ha pasado algo, ¿sabes lo que ocurre? Que ya no eres la misma persona. Te ha cambiado por dentro. Entonces es muy difícil que vuelvas a actuar igual. Y esto la gente lo tiene que saber. Insisto, una vez más, es tu confianza frente a tu miedo, tu autoconfianza frente a tu miedo. Tu sensación de poder realmente luchar contra todo lo que te venga, o creer que al revés, que te va a poder todo lo que venga. ¿Y hay algún tipo de ejercicio concreto para ayudarse en esto? Bueno, más o menos es lo que acaba de decir mi compa. En ese momento en el que seas pasto de este miedo intenso, esta angustia, hazte una composición de lugar. Intenta empatizar y ve con detenimiento y con esa serenidad, ¿de verdad esta persona quiere herirme? Párate un momento, piensa, porque el problema también de la paranoia es que básicamente has actuado por inercia. Has puesto el modo automático. El modo automático lo detestamos, porque todo el mundo vive en modo automático. Hay que salir de ese modo automático, hay que dejar de responder por defecto. Y la paranoia es exactamente lo que hace. Y avisamos, aquí hay curro. Hay mucho curro, porque llevas toda tu vida repitiéndote esos enunciados. No te fíes, cuidado con esta gente, ten cuidado que se van a aprovechar. Repítete, y esto también es la terapia, con la misma intensidad, con la misma perseverancia, que eso no es así. Tienes que detener ese pensamiento y explorarlo. ¿De dónde viene? Muy bien, hemos terminado, nos quedan 7 días para el siguiente tema. Yo creo que ya va a ser Navidad. Entonces, ¿qué os parece si hablamos de lo que, en fin, los comportamientos durante la Navidad, en fin, las cosas que se ponen de manifiesto cuando diversas generaciones de la misma familia, ¡pum!, se unen de golpe, ¿vale? Maravilloso tema. Venga, Venga, genial. nos vemos, gracias. Un placer.